Buenas tardes a todas y a todes. Les damos la bienvenida a la presentación pública de la tesis de nuestro estudiante Serhat Tutkal. Es un gusto poder llegar a este espacio después de la sustentación satisfactoria que tuvo Serhat de su trabajo. Él tuvo como jurados a los profesores Sebastián Cuellar, Óscar Maldonado y Juan Manuel Santos, quien en sus conceptos y en su criterio postularon su investigación a una mención laureada que estamos a la espera que el Consejo Superior Universitario de la universidad ratifique, ojalá. Eh, es pues de gran alegría poder tener hoy la presentación de este trabajo. Serhat nos acompañó desde Turquía, viene él. Él tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Ankara, la que hizo una disertación de Ernst Bloch, Utopismo y Teología de la Liberación. En ese trabajo él se centró en los conflictos armados, la violencia política, los movimientos callejeros, la relación entre el poder y el conocimiento, los procesos de producción, transmisión y legitimación del conocimiento y los conceptos de censura y autocensura. En parte esta investigación es un antecedente a lo que él nos va a presentar hoy en una investigación que vuelve a preguntarse por algunos de estos elementos. Él se ha interesado también especialmente por la cuestión kurda y los grupos guerrilleros sudamericanos. La directora de su tesis es la profesora Neila Pardo, quien acompañó su investigación y a quien desde el doctorado de Ciencias Humanas y Sociales agradecemos por todo el trabajo que hizo de manera conjunta con Serhat, que los llevó a tan buen resultado. Y la profesora Neila es doctora en Filología y Lingüística Española y es profesora titular e investigadora del Instituto de Estudios de Comunicación y Cultura y del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia. Estos son entonces nuestro invitado y nuestra invitada de honor a esta sesión de hoy. Vamos a escuchar entonces a Serhat con la presentación de su investigación y luego daremos la palabra a la profesora Neila para las consideraciones, observaciones que nos quiera compartir en este espacio. Entonces, Serhat, bienvenido. Qué bueno que hayas podido conectarte. Lamentablemente, Serhat no está en este momento en Colombia, pero bueno, contamos con estos medios para poder compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Pues, quienes están acompañando ahora, que pues, yo no tengo cómo saber, pero bueno, voy a compartir la presentación ahora, que es más o menos breve. Pues también ha sido un trabajo largo y pues como estoy contando detalladamente algunos discursos en redes sociales sobre la legitimación y deslegitimación de violencia estatal, como ahora voy a estar mencionando, pues es difícil presentarlo así como en una manera, digamos, tan breve, al menos para mí. Pero pues yo voy a estar intentando dar una idea más o menos, y la tesis ya está en el repositorio también por quienes quieran revisar en más detalle, aunque allí está en inglés, pero yo voy a empezar a trabajar para convertirlo en un libro en español en los próximos meses. No, aquí está el resumen de la tesis. Mientras brevemente quiero mencionar qué es lo que me interesa en este trabajo. Pues primero el tema principal es la violencia política. De toda mi trayectoria de investigación sobre principalmente la legitimación y deslegitimación de violencia
más violencia estatal o patrocinado por un Estado nacional, como en caso de violencias paramilitares. Y posteriormente también es sobre los efectos de la violencia. Yo he trabajado, aparte de la tesis, yo he trabajado en casos distintos sobre Turquía y Colombia, temas de violencia estatal. Y pues publiqué varios artículos durante mis estudios doctorales, muchos eran sobre el conflicto turco-kurdo, pero el tema como eran casos distintos de violencia estatal y lo que me interesaba principalmente, pues, qué es lo que hace aceptable para algunos actores sociales y no aceptable para otros que esa violencia ocurre por actores estatales y posteriormente cuáles son los efectos de esos actos de violencia sobre poblaciones distintas. Y yo trabajé con casos muy diferentes, empezando de mutilación de cuerpos de guerrilleros muertos en Turquía, de violencias, digamos, quizás que se puede ver menos extremo en su aspecto físico, como casos de desplazamiento forzado o despedir los asilos académicos en Turquía por motivos políticos, para, digamos, empezando de una variedad de prácticas violentas. Yo estaba intentando buscar algunas respuestas de la misma pregunta. En la literatura, pues normalmente hay muchos trabajos muy importantes sobre qué es lo que separa la violencia legítima de la violencia ilegítima. Hay muchos trabajos desde perspectivas diferentes, de disciplinas distintas, también con cercanía a posiciones ideológicas diferentes, y en cada uno hay argumentos que hay una violencia que es legítima y otra violencia que es ilegítima. Pues mi trabajo principalmente pues surge porque yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que no, pues la legitimación o deslegitimación de violencia es algo que ocurre constantemente. Entonces, esa legitimidad es algo fluida y pues hay... Es más importante enfocarnos en mecanismos discursivos, estrategias discursivas, referencias culturales que permiten legitimar o deslegitimar ciertos actos de violencia en cada contexto, en lugar de intentar definirlos. Y pues como son procesos continuos, la legitimación y deslegitimación, pues yo intenté ver qué ocurre en cada caso distinto. Y aquí en el caso colombiano, pues me centro en un ejemplo de violencia estatal dirigida a manifestantes del movimiento estudiantil en la Universidad de Cauca, en el departamento de Popayán, en donde pues más adelante creo que voy a mencionar. Bueno, es como voy a empezar muy brevemente con el contexto, pues las raíces de la violencia política en Colombia, que para mí es importante para aprender, para poder entender qué es lo que cómo es posible legitimar o deslegitimar actos violentos pues, desde posiciones diferentes en Colombia. Eso es lo que yo quiero ver en este trabajo. Es como, digamos, considerándolo como un universo de significados, en donde hay
mundos de significados distintos que tienen un contacto. Allí yo estoy intentando trabajar sobre las referencias culturales, que como en cada cultura hay referencias que pueden permitir legitimar la violencia o pueden permitir deslegitimarla y promover no violencia en ciertos casos. Y sin trabajar esto, pues es imposible promover una cultura de paz. Primero hay que desentrañar lo que permite legitimar actos violentos para poder, pues después voy a mencionar, para poder encontrar estrategias posteriormente. Pues las raíces de la violencia política en Colombia, bien, voy a ir muy rápido, pues porque me imagino que también muchas saben del tema y pues no quiero que sea muy largo la presentación, pero pues obviamente no se puede empezar sin mencionar la herencia del colonialismo europeo, que según yo tiene cuatro aspectos que afectan fuertemente los casos de violencias pues, posteriores hasta hoy. Pues el primero es implementación de la economía extractivista basada en la explotación de la tierra en beneficio de entidades europeas. El segundo es establecimiento de un sistema de propiedad de la tierra, pues basado en grandes haciendas, las que unos individuos controlan amplios territorios y pues también controlan el campesinado que tiene que trabajar ahí. Imposición de un sistema social basado en jerarquías raciales e imposición del catolicismo como única religión aceptable, que también viene con un sistema de valores morales basado en catolicismo, cristianismo. Esto es importante porque muchas cosas que después yo veo en Twitter están vinculados a estos. Los valores y digamos que hay un vínculo todavía, aunque esto ha ocurrido hace unos siglos, todavía hay un vínculo en donde cómo se legitima o deslegitima actores sociales. Está muy vinculado con este sistema. Y pues posteriormente la violencia también, que afectó mucho cómo se percibe actos violentos en Colombia, específicamente, pues mencionando brevemente que esa parte es mucho más larga en la tesis, pero la ausencia de un proceso judicial, falta de reparaciones materiales y simbólicas, falta de reconciliación, dificultades para establecer un proceso organizado de construcción de la memoria colectiva. Es como lo que pasó durante la violencia. Yo creo que tiene unos efectos muy vigentes todavía hoy en día. Es un tiempo de 12 años con un nivel de violencia muy extrema, aún por estándares de Colombia. Todavía es un caso tremendo y que es un caso por lo cual ni una sola persona ha recibido algún tipo de condena. Entonces, es un caso que yo estoy discutiendo en la tesis a mayor detalle, algunos principales estudiosos que han trabajado sobre el tema. Y pues el conflicto armado colombiano, que es también mucho más largo ahí, pero yo para la presentación, pues lo leí rápidamente y saqué estos que son cosas sobresalientes, pues un sistema político excluyente, explotación económica, pues de trabajadores, campesinos y también de la tierra, pues el despojo, tensiones entre partidarios del catolicismo, cristianismo frente al laicismo, dicotomía amigo-enemigo en el discurso público, auge del narcotráfico y todos los valores que vienen con esto, implementación de políticas neoliberales, criminalización del pensamiento crítico y del derecho a protestar. Todos estos, como estoy ahora mencionando brevemente, pero me parece importante aún que sea brevemente mencionar, porque a mí no me gusta que hay
una cierta tendencia de descontextualización en la academia contemporánea, específicamente del norte global. Y pues yo pienso que el contexto es lo más importante para poder entender algunos hechos. Y pues el contexto, y yo creo que hay algo muy importante políticamente allí a defender contextualización del trabajo. Porque ahí esa tendencia de descontextualización usualmente viene de centros científicos con tendencias de pues un cierto tipo de extractivismo científico que pues venir aquí o a veces ni siquiera venir aquí, yo digo, pues ahora no estoy en Colombia, actualmente estoy en México, pero pues venir a países que a veces se denomina como el sur global, Medio Oriente, África, venir a hacer su trabajo de campo y llevar los datos y dar un significado desde un contexto completamente diferente y pues y sin darse, yo diría, suficientemente cuenta a los aspectos particulares de cada caso, porque cada caso es único, cada caso es muy detallado, como sabemos de los trabajos, buenos trabajos etnográficos de antropología de hace mucho tiempo. Lo que sabemos es que cada caso tiene mucho detalle y pues hay que estudiarlo bien. Y bueno, específicamente el caso que yo trabajé ocurrió durante el paro nacional universitario de 2018, el 13 de diciembre. Mis datos son entre el 13 hasta el 19 de diciembre de 2018, son 8.421 tweets sobre un caso, un ejemplo específico de un día de violencia en Popayán, en la Universidad del Cauca, en donde ESMAD ataca a estudiantes y ahí el caso se pone viral en redes sociales por lo que pasa. Estaban Mosquera Iglesias, quien perdió su ojo izquierdo, y en 2020, en verano de 2020, eh, eh, también le matan a algunos actores armados que hasta hoy en día creo que no sabemos quiénes son. Eso es un caso en donde, cual muestra, es uno de miles de ejemplos de Colombia, donde personas, líderes sociales han sufrido daños graves y en muchos casos han perdido sus vidas. Es un ejemplo de miles de casos y pues a mí me interesa, también me interesa mucho este caso, es porque es violencia contra actores universitarios, quienes son, pues, tradicionalmente, aunque en Colombia sé que en algunos sectores sociales es común llamar a estudiantes de universidades públicas guerrilleros o otros tipos de nombres. Estudiantes usualmente no, bajo ningún criterio en términos bélicos, no es una amenaza realmente seria. Pues no estamos hablando de casos de violencia contra actores armados, contra guerrilleros, contra narcotraficantes. Estamos hablando de violencia contra estudiantes universitarios. Eh, entonces es un caso que yo estaba interesado porque muchas veces la violencia está legitimada, en muchos casos por el argumento principal de que esta violencia, específicamente la violencia estatal, sirve para prevenir que haya una violencia aún mayor. Pero en este caso ese argumento es mucho más difícil de sustentar, porque además como unos estudiantes protestando adentro de un campus universitario, pues no realmente no es muy difícil considerar a ese grupo de estudiantes como una amenaza seria contra el bienestar público. Entonces yo quería ver cómo se legitima esto, porque pues
Sí se puede legitimar violencia contra un estudiante por protestar para que dieran más recursos a universidades públicas, pues obviamente es mucho más fácil legitimar la violencia contra actores que tienen menor estatus social o se puede considerar, entre comillas, más amenazantes. Y pues el departamento del Cauca es un contexto sumamente violento, que aquí simplemente solo estoy presentando los datos de Indepaz sobre los asesinatos contra líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, que en 2018, en diciembre, ocurre el ataque de SMAT, cual yo estoy investigando. En este año, Cauca era el departamento en donde ocurrieron más asesinatos contra líderes sociales, con 59, y el año que sigue, con 72, otra vez el estado con mayor cifra de asesinatos. El segundo era Antioquia, con 39 asesinatos, para que se pueda hacer una comparación ahí, que es un departamento que sufre mucho por violencia política, específicamente contra actores pues como líderes sociales, líderes estudiantiles, sindicalistas. Bueno, empiezo con la metodología, otra vez brevemente. Primero, características de Twitter como plataforma digital, de dónde vienen los datos. Es aquí haciendo referencia a algunos trabajos anteriores, que Twitter, uno es como, se utiliza mucho para provocar y representar emociones. Tiene un aspecto fuerte emocional y también muchas veces se ve que tweets con sentimientos negativos reciban mayor atención. Eso tiene unas implicaciones. Eso significa que lo que ves en Twitter tiene una mayor posibilidad de ser algo negativo. Y esto reproduce más publicaciones negativas. Entonces, allí es entendible que en los datos también hay, como se encuentra, más publicaciones negativas. También una característica importante de Twitter es la ausencia de un botón de no me gusta, cual también promueve publicaciones extremistas. ¿Cómo no sabemos a cuánta gente no le gusta una publicación? Por ejemplo, cuando publicamos algo racista, puede ser que 1000 personas dan me gusta, pero quizás 100,000 personas hubieran dado no me gusta. Pero como no sabemos esos datos, Twitter promueve como plataforma a publicaciones que van a recibir me gustas y retweets y todos esos tipos de interacciones de un grupo pues de una cantidad considerable. Entonces, como una publicación que puede dar 20 personas a me gusta, pero no molesta a nadie, pues no va a estar muy visible por el algoritmo de Twitter. Eso también resulta en que cuando entramos a Twitter, específicamente cuando vemos por el algoritmo, ahí vamos a ver muchas cosas muy ofensivas. Eso no es un accidente ni es porque el mundo es así, principalmente es porque el algoritmo de plataforma es así y esto afecta mucho los datos con los que yo estoy trabajando. Y también eso del quote tweet, que es como podemos técnicamente pues, para promover tweets con nuestros comentarios. Pero eso está usualmente usado en Twitter, como otros trabajos muestra, por señalamiento negativo, lo que se llaman a veces linchamientos en línea. Yo, como tengo muchos seguidores, yo pongo su tweet con un comentario que dice a la gente que me sigue que pues esta persona es un objetivo. Usualmente son personas de comunidades diferentes minoritarias o, o entonces, pues esto también aumenta mucho discursos que pueden legitimar o reproducir
la violencia. Más características que permiten diferentes casos de acoso. Específicamente también algo importante es cómo Twitter colabora con gobiernos nacionales, pues cual da lugar a censura y criminalización de discursos antigubernamentales durante las protestas. Twitter usualmente cumple con requisitos de cortes, de requisitos jurídicos, entonces es mucho más pro gobierno en cualquier país, irrelevante de qué tipo de países, irrelevante de qué tipo de regímenes, irrelevante de qué tan democrático o no es Twitter casi en todos los países colabora con los gobiernos nacionales, pues en donde no está bloqueado, yo digo. Y también hay ese corto límite de caracteres que impide la comunicación de mensajes detallados y sofisticados. Entonces, también esa plataforma promueve cosas, pues, cosas que no son muy profundos, ¿no? Esto es el tipo de la publicación que está más visible. Y como está más visible, reproduce más y más publicaciones similares. Entonces, esto también afecta los resultados. Recopilación de datos. Pues yo recopilé los datos en una manera muy poco usada en Twitter hasta hoy en día. Se puede usar más después de los últimos cambios en donde los APIs para recopilar automáticamente tweets ya tienen un costo que es relativamente alto. Pero yo recopilé desde el principio, los recopilé manualmente, uno por uno, basados en este hashtag Fuerza Estaba Mosquera, revisando todos y recopilando pues casi todos, excepto los spam, los que se repitan igualmente, algunos muy irrelevantes, que siempre ocurre. Y también incluyendo los comentarios para que puedan analizar conversaciones completas, incluyendo las reacciones. Pues recopilar tweets manualmente es mucho tiempo, es mucho trabajo, pero ayuda con varias cosas. Pues primero ayuda a obtener información contextual, porque ahí estoy viendo el usuario, ahí estoy viendo imágenes, videos, cualquier cosa que usualmente cuando se recopila por un API no va a venir. Puedo entrar al perfil del usuario, puede ver qué está publicando, puede ver quién está siguiendo. Eso me ayuda mucho porque a veces hay tweets que no se puede saber 100% si es sarcasmo, si es genuino. Pues en estos casos también ayuda a entrar a buscar otras publicaciones. Y también eso ayuda a fomentar la inmersión, que es importante para una interpretación refinada. Y además de eso, yo intenté hacer un trabajo denso sobre los discursos en Twitter sobre este tema. Entonces, este tiempo, que es muy lento, pero me permitió ver tweets uno por uno cómo se ven los usuarios, ¿no? En lugar de descargarlo en un documento separado, a mí me pareció importante verlo en su propio contexto, verlo en la plataforma en donde otras personas también lo están viendo. Y pues por eso a mí me parece que este tipo de trabajo es mejor haciéndolo, y estoy discutiendo mucho eso en la metodología, discutiendo cada uno de maneras alternativas de recopilar o analizar los datos. Sé que se ve muy primitivo, pero yo creo que es como sus beneficios son, vale la pena tardar unos meses adicionales por un trabajo de tesis doctoral. Y pues los codifiqué en ArcGIS, que es una herramienta no comercial de análisis de datos cualitativos, que funciona en R.
que también es una decisión consciente que yo prefiero usar herramientas no comerciales, gratuitas y de open source en donde puedes hacer modificaciones si sean necesarios. En un trabajo así no requiere mayor conocimiento de programación, obviamente, pero pues aún así a mí me gusta más promover, utilizar este tipo de herramientas y también ver cómo se puede solucionar los problemas que salgan para que pues más gente pueda usar en lugar de programas que cuestan bastante. Antes de trabajar con los datos, pues yo realicé un estudio, yo digo ahora simulado, más pequeño sobre discursos en Twitter acerca de un caso de violencia policial contra actores universitarios en Turquía. Esto pues nunca publiqué y pues no está en condición de publicación, la verdad, porque ha ocurrido muchos errores. Justamente yo quise ver primero con una menor cantidad de datos, pues en un caso diferente, simplemente para ver cómo me va con la categorización, codificación, recopilación, qué errores ocurre, para que no me ocurran con el trabajo principal. Y la verdad sí ha sido muy útil. Eh, Específicamente con el programa he tenido problemas y pues esta experiencia me ayudó mucho a después realizar mi investigación. Eh, También hay asuntos éticos, principalmente yo no incluyo citas exactas ni capturas de pantalla, si es porque como hay una tendencia de que cuando no se puede obtener un consentimiento de cada usuario, pues no debemos usar información cual permite rastrear esos usuarios. No todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que pues normalmente cuando uno publica en Twitter, legalmente es como publicar en una columna o algo así. Se puede reproducir, se puede utilizar. Entonces, legalmente no hay problema. Pero hay muchas personas que investigan datos de redes sociales, prefieren que no utilizamos estos datos porque muchas personas no saben que están firmando en Internet, no están conscientes de que lo que ponen en Twitter puede ocurrir en tesis y también si quisieran borrar después, pues ya que está incluido en una investigación, pues no se puede borrar de ahí. Y yo no estoy seguro sobre el tema, pero pues prefiero seguir la literatura en este caso para no tener problemas posteriores. Pero hay algunos investigadores que no están de acuerdo. Pues yo pienso que depende del caso. Eh, pero sí, obviamente en mi caso no sería muy fácil que yo preguntara a la gente que desea que ojalá se pierda su otro ojo pronto también, pues no le voy a mandar un mensaje en Twitter y voy a preguntar si puede usar su publicación para mi tesis. Pues no, entonces yo lo que hice es parafrasear todo, eh, asegurar que es difícil encontrar, aunque la verdad como estoy utilizando los hashtags, pues cualquiera que busca puede encontrar cuáles no están borrados todavía de esos 8.421 tweets. Pues viendo uno por uno, se puede encontrar. Pero no imagino que muchas personas lo harán. Y pues estoy siguiendo los estudios críticos del discurso, cuál es conscientemente sesgado. Es análisis crítico del abuso de poder discursivo y la dominación. Y pues yo también estoy pues siguiendo John Lowe también y pues y muchas personas que argumentan lo mismo, que no hay manera, que en Colombia también Fastboard ha escrito sobre esto, que
no hay trabajo académico realmente objetivo, en ciencias sociales específicamente imposible, pues lo que hacemos siempre tiene efectos políticos, sociales, económicos, culturales, siempre se interfiere con el mundo, siempre tiene una posición política, siempre tiene una postura política. Es imposible evitar eso. Entonces, pues yo pienso que es mejor hacerlo conscientemente y pues ponerlo ahí, que a mí me gustaría promover la no violencia frente a la violencia estatal, y pues este trabajo es para ver cómo se puede legitimar la violencia estatal, cómo se puede deslegitimarla en el caso para que pues para poder después buscar cómo deslegitimar la violencia, y pues en casos de deshumanización, cómo se puede rehumanizar actores sociales marginalizadas. Bueno, utilizo 4 categorías principales. Los 3 originalmente vienen de trabajo de Van Leuven. Son principales fuentes de legitimar o deslegitimar prácticas sociales o actores sociales. Son autoridad, moralidad y racionalidad. Pues entonces podemos legitimar o deslegitimar prácticas sociales basado en autoridad, en morales o en la razón. La cuarta categoría es lo que yo incluyo, es la deshumanización, cual usa elementos de todos esos 3 para deslegitimar actores sociales, lo que puede permitir legitimar o deslegitimar prácticas sociales, dependiendo del caso. Aquí están los números que yo encuentro sobre la autorización. Es un cuento detallado por cada parte allí, pero se puede ver que los que se usan mayormente son autoridad personal y autoridad impersonal. En el caso de autoridad personal, yo veo que principalmente son estos conceptos que aquí estoy mencionando, son importantes eh, para, eh, para que un actor social tiene autoridad personal o no en este caso. Por ejemplo, el primero es autenticidad, cuál es básicamente, pues no se puede explicar todo, pero es como es muy importante que sí se perciban como sinceros o no. O pues también hay discusiones sobre objetividad ahí, que actores que se consideran sesgados pierde su autoridad. Ahora, cuando hablamos de autoridad, hablamos de autoridad personal, hablo de personas que su autoridad básicamente viene de sus calidades personales, lo cual puede estar incluido su estatus también. Y pues sí, aquí hay algunas características que puede ser que alguien cuenta con mayor autoridad o no. Entonces es legitimar o deslegitimar hechos basado en esta autoridad personal. Entonces atribuyen esas características a actores para legitimar o deslegitimar lo que ellos hacen o apoyan. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de valores religiosos, específicamente sobre la moralidad, que cuando alguien está más considerado pues digamos, más conforme al sistema de valores morales católicos cristianos, pues se considera que la violencia contra estos actores sea menos legítimo, que es como después va a repetir en esas categorías, hay muchas cosas que están conectados entre sí, y voy a ir mencionando de estos. Voy a pasar un poco rápido también, como hay tantos datos, pero después con las preguntas puedo volver a mencionar. Solamente, pues rápidamente mencionando algunas cosas, que aquí hay muchas menciones por ejemplo, drogas por
personas que quieran legitimar la violencia estatal, pues hacen muchas menciones, ¿no? Como decir Mario Enero a los estudiantes, porque para ellos esto implica falta de moralidad y esa falta de moralidad, según ellos, pues legitima esa violencia estatal. Entonces, estos son los casos que estoy examinando a más mayor detalle, pero hay muchas referencias sexuales, hay muchas referencias de asco, que voy a volver en deshumanización quizás con más detalle, pues aquí es muy importante lo de productividad, es porque es evaluar actores según criterios neoliberales, quienes producen, quienes tienen valor económico, que no deben estar sujetos a violencia y quienes no. Hay muchas cosas que implican esto, hay muchos argumentos en tan pocos caracteres que muestra que hay usuarios que piensan que la violencia estatal puede estar legítimo por algo por ejemplo, ser un vago. Eso pasa mucho, como que está legítimo. ¿Por qué? Porque son vagos. Como son vagos, según el usuario, como son vagos, entonces no tienen, sus actividades no tienen valor económico. Como sus actividades no tienen valor económico, pueden estar sujetos a violencia. Hay muchos... hay muchos tweets muy interesantes, pero ahora quizás pasando rápido a todo, pues autoridad impersonal es derechos. Principalmente lo que yo encuentro son referencias a estos conceptos. Hay derechos, usualmente está usado para deslegitimar la violencia, pues como se puede imaginar, derecho a la educación, derecho a la protesta, derechos humanos, todas esas referencias es para mencionar que la violencia no es legítima. ¿Por qué? Porque la persona tiene derecho a la protesta. Entonces, por teniendo el derecho a la protesta, entonces la violencia no sería legítima. También hay algunas referencias así, como derecho a defenderse, que se usan para legitimar la violencia estatal, aunque pues no hay mayor información sobre que alguien se estaba defendiendo, pero pues hay las referencias. Pues deberes es como ambos lados se usan, hacen esas referencias para decir que pues el Estado no cumple sus deberes, entonces la protesta es legítima, o pues estudiantes que están manifestando no cumplan sus deberes, entonces la intervención policial es legítima. Hay muchas discusiones sobre democracia, pues hay muchos ejemplos en donde personas, usuarios en Twitter, llaman a Colombia dictadura o hacen referencias a Venezuela para implicar que pues esto no es una democracia, entonces pues el uso de fuerza pública no debe ser considerado como legítimo. Hay otros que para legitimar la violencia estatal dan ejemplos de Estados Unidos, que ahí también hay violencia policial, entonces pues es legítimo que también haya en Colombia. Hay criminalización de ambos lados, ¿no? De miembros de ESMAD y también de estudiantes. Hay quienes llaman terroristas a estudiantes. Entonces, y pues, como aquí había mostrado, pues son en total más de 1000 ejemplos. Y lo demás son como no ocurren tanto, pues ahí mencionando brevemente, autoridad de conformidad ocurre más haciendo referencias a mayoría. Como somos la mayoría o ustedes son mayoría, ¿quién es la minoría? Pues pierde la autoridad. Y ambos lados, aunque en números menores, usan esto, como si quienes apoyan las protestas es la mayoría, o pues quienes apoyan según el gobierno es la mayoría, pues estas referencias. Autoridad de modelo, ahí es como usualmente, en casi la gran mayoría de los casos, es sobre Simón Bolívar, y mencionando que la misma cita en donde pues el ejército o la fuerza pública no debe usar su arma contra la población. Autoridad de experto y tradición no ocurren mucho.
sería como, no hay muchas menciones a tradiciones ni a expertos específicos. Evaluación moral esta vez es legitimar o deslegitimar actores y prácticas sociales basadas en valores morales, que aquí siguiendo lo de Van Leuven, pues evaluaciones son evaluaciones morales directas que voy a mencionar ahora en los que ocurran más. Hay muchas dicotomías que se hace referencia. Valentía, cobardía es uno de ellos, que es una calidad moral importante en el discurso. ¿Quién es valiente y quién es cobarde? Esto específicamente se usa más para deslegitimar la violencia, atribuyendo cobardía a miembros de SMAT, pero también se usan contra estudiantes. Igual, diciendo los cobardes. Este dicotomía sale muy importante para evaluar actores sociales, en este caso específico. Otro es honestidad, deshonestidad. Pues específicamente muchas menciones a quien es hipócrita o quien según tiene imparcialidad. Maldad y bondad tiene muchas referencias religiosas otra vez, que ocurre mucho en el caso específicamente para legitimar la violencia, que después quizás menciono más, que no estaban orando, que no estaban en iglesia, que pues... Pero muchos ejemplos así, que burlando, que por qué les sacaron de la iglesia para violentar si solo estaban orando, que todos esos puede ser que quizás alguien puede pensar que no es importante, pero es muy importante. Es muestra que hay alguien que no debe estar sujeto a la violencia. No es legítimo que está sujeto a violencia, que voy a mencionar más quizás si logro tener tiempo en deshumanización. Hay quien es menos humano y la violencia a estos sujetos es más aceptable y es muy influenciado por referencias religiosas. Y también hay otras atribuciones así de rasgos de carácter inmorales. Hay como todas las menciones sobre gente de bien, hay muchas cosas que implica que protestar está mal. Hay muchas cosas que están vinculado al discurso de Hacienda, que es como que promueve un poco a obediencia. Entonces, pues lo que no es obediente se considera moralmente mal. Entonces, se ven muchos tweets en donde protestar en sí se considera un acto inmoral, que está muy fuertemente implicado eso. Y también otra vez hay referencias sobre uso de drogas, hay referencias de homosexualización que voy a volver a mencionar. Hay muchas referencias de asco que también voy a volver a mencionar en deshumanización, cual viene con todos esos argumentos de limpieza social. Y pues también incitar a las emociones. Ira, la verdad, está incluido, pero no ocurre tanto. Otros tres, asco, tristeza y vergüenza, es lo que están más mencionados para legitimar o deslegitimar la violencia. Pues tristeza y vergüenza mayormente para quienes están contra de la intervención violenta, y asco está usada por ambos lados, pero más para quienes legitiman la violencia. Pero también se puede usar para deslegitimar la violencia. Son casos distintos en donde cuando se usa asco para legitimar la violencia, eso sale y después que en una categoría que yo construí en deshumanización, que se llama, pues en español lo traduje como higienización, donde se considera al otro como algo sucio o algo de enfermedad, lo cual viene con toda una serie de referencias político-médicos y también todas las referencias sobre la limpieza social, pero también asco se puede usar desde el otro lado para deslegitimar la violencia y se usa, es como que nos da asco lo que hace la policía. Esto es el discurso, pero esto pues tiene otras implicaciones. Eso tiene más un aspecto más fuertemente moral,
que algo es tan inmoral que nos causa asco, que también se ve repetitivamente en el corpus. También hay otras emociones que no se ocurren mucho, hay como decepción, resentimiento, eso no ocurre mucho y yo pues intento explicar ahí por qué no ocurren tanto. Pasando a racionalización, pues esto, aquí legitimar y deslegitimar actores y prácticas sociales basadas en la razón. Pues puede estar orientado a los efectos, objetivos o medios, o pues explicando brevemente, pues es racionalizar algo, por ejemplo, por los efectos, basado en un pragmatismo, ¿no? Lo que es eficiente es legítimo, no, lo que no es eficiente, pues no es legítimo. Entonces, por ejemplo, si la violencia estatal no logra que las protestas paren, se considera aquí que no está legítimo. ¿Por qué? Porque no logra su objetivo. Igual con las protestas. Entonces, esto es un discurso muy de pragmatismo político, que ahí se discutan los logros de la protesta o de la intervención policial. Por ejemplo, es como que puede ser efectos que es una referencia muy usada para legitimar la violencia, es referencias a enseñar, ¿no? Enseñan algo a los que manifiestan por la violencia, pues ahí hay un discurso de infantilización también. Y hay argumentos que eso logra prevenir mayor violencia o deslegitimar las protestas basadas en sus efectos, por ejemplo, daño a propiedad privada, pues no sé, como los discursos que después se vio en 2021 sobre los monumentos y espacios públicos, que esto es algo tan grave que eh, que se hace ilegítimo esa práctica social a la protesta, lo cual hace legítimo que la policía viene a intervenir con la violencia. Aquí hay, por ejemplo, menciones, no, los de siempre que se sabe del discurso público, bloqueos, trancones, caos. También hay mencionando como para mostrar estudiantes como amenazantes, ¿no? Como los nombres, mencionar papabombas, mencionar a tirapiedras, todo esto. Y también en el otro lado mencionar efectos positivos de las protestas, ¿no? Que aumenta el presupuesto para educación pública y como ambos lados están intentando o legitimar o deslegitimar las protestas o directamente legitimar o deslegitimar la violencia, que es cuando hay usualmente una tendencia mayor para legitimar la violencia, no hacerlo directamente, pero hacerlo por deslegitimar la protesta. Mientras en el lado de quienes apoyan a las protestas usualmente deslegitiman la violencia directamente. Y a los objetivos, aquí sin mencionar los efectos, el objetivo simplemente hace que algo es legítimo o que no es legítimo. Pues, no, por ejemplo, pedimos educación gratuita, entonces esto se considera un objetivo legítimo, lo cual, según ese usuario, legitima toda la protesta. También aquí pues, esos de medios no son muchos porque yo no considero mencionar legitimar o deslegitimar la violencia, no es un medio en esta investigación, es la forma de la violencia. Por ejemplo, cuando alguien critica de que disparan a la cara o al ojo, pero eso implica que pues está bien que haya una intervención violenta, pero hay un exceso. Esto es criticar o legitimar o deslegitimar por los medios, se considera eso, ¿no? O deslegitimar la violencia estatal, como que está bien que viene la policía, pero pues no está bien que saca el ojo del estudiante. Esto, y pues no ocurre tanto, ¿no? Y pues predicciones son otro ejemplo de pragmatismo político, pero esta vez no se habla de efectos concretos, sino predicciones posibles efectos futuros que no sabemos si va a ocurrir o no, pero pueden ocurrir.
no pueden ocurrir cosas que consideramos negativas o gracias a la violencia policial quizás se puede prevenir cosas que van a ocurrir negativas que pues, no se usa mucho. Explicaciones sobre actores sociales, que es como legitimar o deslegitimar directamente a actores sociales vinculado con la racionalización y desde ahí legitimar o deslegitimar prácticas sociales. Es como hablar directamente sobre ESMAD o sobre uribistas que ocurre, que dándoles a características racionales o irracionales y desde ahí intentar legitimar o deslegitimar la violencia estatal. Definiciones no ocurren mucho, pues porque tampoco hay suficiente espacio, sería para definir prácticas en maneras legitimantes o deslegitimantes, que pues casi no ocurre. Estos se usan como vienen de la clasificación de Berger y Luckman, racionalizaciones experiencial y científico. Científico no ocurre en el corpus, cual es interesante porque pues el discurso científico se puede usar para legitimar o deslegitimar actos en muchos casos, pero en este 8421 tweets nadie intentó pues hacer una referencia científica directa, pues experiencial sí hay. Proverbios, refranes, mencionar familiares, ¿no? Que mi abuela siempre dice que el que está quieto se deja quieto, o pues todo eso, que el que juega con candela, eso se usa mucho para legitimar violencia, ¿no? Pero ¿por qué legítimo? Por lo que dice a mi abuela. Porque, pues aquí, porque mi abuela se considera, ella es la razonable, como siendo una persona mayor. Aquí hay también esa tensión y de infantilización. O también hay muchos proverbios y pues, dichos sabios, ¿no? Es como nada es gratis, todos esos que hay una lista en la tesis. Y el último es que traduje como impugnación de la verdad, es algo que yo incluí por una característica de discurso en redes sociales, es sobre transmisión de lo que se llama fake news o argumentar que algo es fake news, es todo ese discurso que decir que cuando ponen fotos de estudiantes heridos, no, esto es de Venezuela, o poner videos que ni son de departamento de Cauca, decir que pues estaba Mosquera, que tirando Molotov, pero ni se sabe si es de Colombia, pues todos esos discursos que también está muy usado para legitimar o deslegitimar prácticas, discutiendo su calidad de ser verdad en primer lugar, y pues deshumanización, que cualquier cosa que representa al otro como menos que humano y minimiza el valor de su vida, yo considero deshumanizante. Y también así consideré en mis artículos publicados, igual que es una conceptualización amplia, en donde yo digo racismo, sexismo, clasismo, todo es deshumanizante. ¿Por qué? Porque implica hacer un trato diferente, un trato menos humano a alguien. No esto como... y pues esas son las categorías que pues viene de mi investigación al desear celebrar la violencia, que estos ocurrieron mucho en los datos, burlarse de las víctimas, celebrar por infligir daño a las víctimas, desear el daño o la muerte, amenazar con violencia. Aquí todos esos implica que alguien merece violencia o no merece vivir, o su vida no tiene el mismo valor con la vida del otro, se puede considerar deshumanizante. Y pues, pero esto en este caso está mucho más usado por quienes legitiman la violencia estatal. Pero como pueden ver, hay otros casos de deshumanización que voy a mencionar que también se usa para deslegitimar la violencia estatal. Pues es deshumanizando a actores gubernamentales, la policía, el gobierno, pues actores vinculados. Pero sí se usa más en casos de legitimar la violencia, deshumanizando
las víctimas. Sexismo, pues estos son los tres que se ve mucho: insultos sexuales, feminización y comentarios misóginos. Pues estos implican que alguien es menos humano y pues su vida tiene menos valor. Feminización incluye también homosexualización, lo cual ocurre mucho en marcos de conflicto armado también. Es para, ocurre en casos distintos, ocurrió en el conflicto turco-kurdo también, es para legitimar la violencia, es feminizar combatientes hombres, ¿no? O violencia sexual contra combatientes mujeres, que ocurre, y aquí en el nivel de discurso también ocurre mucho. Hay muchos comentarios sexistas también entre tweets que deslegitima la violencia estatal. Es un aspecto muy, parece que muy, pues, se usa por ambos lados ese tipo de discurso. Es para quitar la legitimidad de un actor social para después deslegitimar lo que está haciendo. Esto de animalización también yo argumento que tiene estos tres objetivos. Cuando animalizamos actores sociales, queremos atribuir falta de agencia, moralidad o racionalidad. Por ejemplo, yo digo, no, aquí hay, como de los tweets, hay mucho que alguien dice sardo a Duque, pues sí tiene un aspecto que ahí, pues una implicación física también sobre el sobrepeso, pero más allá, pues tiene una atribución de falta de moralidad. No, pues hay esa asociación entre el cerdo y algunas calidades inmorales. Entonces está haciendo como avaricia, está haciendo referencia a eso. O cuando decimos que es a la policía, si alguien dice perros de X actor, pues está atribuyendo falta de agencia. Pero si dice perros rabiosos, pues ahí está atribuyendo falta de racionalidad. Entonces, esto es un análisis de cómo se usa ese discurso de animalización. Pues vuelvo aquí para mencionar higienización, que es, como había dicho, ¿no? Considerar actores sociales como fuentes de suciedad o también posibles amenazas de enfermedad, cuales legitiman la limpieza social llamada, o también por referencias médico-políticas, ¿no? Como para sanar el cuerpo social se legitima la violencia contra algunos actores sociales. Pero como se puede ver aquí, ese discurso también se usa para deslegitimar la violencia estatal como contra actores gubernamentales principalmente, ¿no? Contra la policía más. Lo de la discriminación religiosa está muy poco usada para deslegitimar la violencia, pero se usa mucho para legitimar la violencia estatal. Todos los tweets que implican que quienes protestan no tienen valores morales cristianos. Todos esos discursos, todas esas referencias que, como dije, ocurrió mucho. Y el clasismo que se usa, no mucho quizás, pero se usa por ambos lados. Por ejemplo, las que deslegitiman la violencia estatal son contra la policía, ¿no? Comentarios clasistas contra la policía. Muchos son como diciendo que son de estrato 1 y cosas así. Y también hay algunos, como incluyo comentarios contra otros usuarios, por ejemplo, diciendo que pues tú sigues lavando baños en no sé qué, o no, algunas referencias sobre que, pues, diciendo que esa Uribestia mejor trabaja para mejorar su salario mínimo, cosas así se usan también, aunque no mucho, por gente que está en contra de la violencia estatal. Pues se usa más para legitimar la violencia, pues siendo una universidad pública en Popayán también. Hay muchos comentarios, referencias a estos aspectos, hay pues muchas personas haciendo referencia a pobreza como si eso legitima la violencia.
niños. Desde un cierto punto de vista, sí. Y eso es lo que es importante, que entender ese punto de vista para ver después qué se puede hacer. Y racismo no ocurre mucho en el corpus. Yo busqué, pues, porque en otros casos que yo había trabajado, que salía. En este caso no. Y los 15 tweets que están aquí mayormente son sobre usuarios, no son sobre estudiantes. Y 12 de ellos incluyen insultos contra personas indígenas, porque quien hace el comentario en Twitter pues, se considera que es alguien indígena, entonces ahí hay un comentario racista. Y los que dice otro incluye referencias a monstruos, por ejemplo, contra estudiantes es zombie, lo que se usa varios que les quita la razón. Y también hay otros diferentes monstruos que es diferente de animalización, porque un monstruo pues se considera que es imposible, pues con un animal todavía hay una posibilidad de una relación no hostil, pero pues tampoco igual, ¿no? Pero todavía hay esta posibilidad. Pero con monstruos ya eso también se va, porque el monstruo no tiene capacidades de ningún tipo de participación en la vida civil o pues por su carácter su maldad no está deseable. Entonces, estos se usan ambos lados, tienen referencias de este tipo. Y también hay referencias de que se llama deshumanización mecanística, yo diría. Ocurre mucho contra la policía, ¿no? Como considerarlos como una máquina o una arma, que es un fenómeno más o menos universal en este sentido. Siempre hay quienes consideran la policía como si hubieran sido, si es una máquina más que un humano. Entonces aquí también salen esas referencias. También hay otros tipos de referencias deshumanizantes como marionetas y varios otros ejemplos. Bueno, como termina así, ya casi me acaba el tiempo también, solamente que menciono para lo que se contribuye el trabajo en lo que yo considero en tres áreas importantes. Una es cómo construir una cultura de paz, por primero examinando cuáles son, pues principalmente cómo se legitima la violencia y también buscando cómo se puede deslegitimar y desde allí ver cuáles aspectos culturales se puede promover, cuáles estrategias discursivas se puede usar para promover la no violencia. Y específicamente con lo de deshumanización, algo que me gustaría trabajar ahora es cómo rehumanizar actores deshumanizados. Pues para poder promover una cultura de paz, esto va a ser necesario, entonces se parece importante entender cómo se deshumaniza y pues desde ahí se puede ver cómo se rehumaniza, porque todos estos actores involucrados, irrelevantes de lo que hicieron, son humanos, ¿no? En un sentido o no, pues quizás esto no tiene valor en sí, pero en cualquier caso, esta deshumanización es un fenómeno que viene mucho de esa dicotomía entre humano y no humano, esa relación jerárquica entre lo humano y lo no humano, y yo pienso que hay que superarlo para construir una cultura de paz. Y también en general es un trabajo sobre discursos políticos en Twitter, desde Colombia, que hay algunos artículos y trabajos, pero es un tema hasta ahora lo que yo vi, que todavía falta mucho trabajar en contextos diferentes. Entonces explica cómo pues con el caso de Twitter, cómo se usa, qué referencias se hace y por el medio de estudios críticos del discurso sobre estos discursos en redes sociales. Muchas gracias por su atención. Pues después si hay más preguntas, vuelvo a mencionar. Muchas gracias, Serhat, por tu presentación y bueno, ya la investigación tan rigurosa que hiciste ha ido despertando algunas inquietudes. Vamos a escuchar a la profesora Neila Pardo, que fue quien estuvo trabajando con Serhat en esta investigación. Y luego pasaremos entonces a las inquietudes de
el público que nos ha estado siguiendo. Profesora Neila, muchas gracias por conectarse. La profesora Neila se encuentra en este momento en año sabático, pero bueno, tuvo la amabilidad y el interés de acompañarnos hoy. Gracias por estar. Muchísimas gracias, profesora. De verdad agradezco muchísimo. Yo quisiera dirigir unas pequeñas palabras muy cortas para agradecer a Serhat su presencia hoy con nosotros, para reconocer su valor académico y humano. De manera que quisiera empezar expresando mi agradecimiento a la coordinadora del doctorado, la profesora Jenny Carolina Ramírez, a su equipo de trabajo, a cada uno de los colegas docentes que están vinculados al doctorado, a todos y a cada uno por su dedicada labor en los procesos de formación que incluye todo el proyecto de doctorado. Muchas gracias a todos. Desde luego quiero reconocer la valiosa labor de los jurados de tesis, al profesor Sebastián Cuellar, a Óscar Maldonado y a Juan Samuel Santos, que se caracterizaron por hacer una lectura muy cuidadosa, crítica y juiciosa del documento, lo cual sin duda enriquece muchísimo nuestro trabajo en este proceso. Quiero compartir con los jurados de tesis el principio de que el trabajo final de Serhat se destaca no solo por reconocer los principales referentes sociohistóricos que han enmarcado el fenómeno de la violencia en Colombia, sino por el aporte que hacen, desde mi punto de vista, en dos vías. Por una parte, apropiar un valioso material empírico como fuente de análisis recuperados del ecosistema digital y hacer circular en inglés una reflexión sobre un aspecto fundamental de la realidad colombiana para el mundo anglosajón. En este sentido, la tesis constituye una mirada muy actualizada, relevante, que enriquece los estudios sobre violencia sociopolítica en el país, dando cuenta del papel fundamental de recuperar en los discursos más mediáticos sus funciones semántico-pragmáticas y el poder cognitivo, sociopolítico y discursivo de los procesos de mediatización. La aproximación analítica al discurso más mediático en redes sociales permitió a Serhat reconocer las huellas del dispositivo técnico y técnico digital, demostrando los usos expresivos y estilísticos, las maneras como se organizan los intercambios discursivos y las texturas y figuraciones que se implican en las micronarrativas que dan vitalidad a los espacios digitales contemporáneos. Desde el punto de vista temático, recupera comprensiva y críticamente los tópicos que atraviesan las interacciones virtuales y las formas como se definen en términos de los hábitos y rituales comunicativos. Serhat da cuenta de cómo se construye el diálogo comunicativo para mostrar cómo en el proceso de interacción aparecen efectos de sentido que permiten desentrañar las condiciones propias de la situación comunicativa con sus implicaturas, como parte esencial del carácter interactivo del objeto de análisis. Finalmente, quiero señalar que Serhat se posiciona más allá de su condición de no nativo cultural para abordar críticamente la potencialidad del discurso en la interacción que se define en términos comparativos con su cultura nativa. Permanentemente se cuestionó las similitudes y las diferencias de las interlocuciones que dirigen o pretenden establecer creencias entre quienes participan en los procesos de postear en el corpus que se analiza. En esta perspectiva, el trabajo se convierte en una interesante secuencia de preguntas como herramientas relevantes para los nativos culturales. Deseo resaltar el compromiso académico y humano de Serhat en el desarrollo de su tesis y de las actividades que hemos realizado con el grupo de jóvenes investigadores vinculados al proyecto SPEMEONALME Colombia. Su presencia y compromiso ha sido ejemplo para el grupo de jóvenes investigadores que tienen diferentes niveles de formación y que ven en su labor un ejemplo a seguir. Esta tesis constituye un interesante aporte para quienes en futuras cohortes del doctorado estén interesados en la comprensión de los problemas sociales desde los discursos, apropiando principios epistemológicos y metodológicos suficientes para la explicación de la realidad social que convoca a quienes somos investigadores
en el campo de las ciencias humanas y sociales. Quiero concluir a partir de la certeza que me acompaña desde que conozco a Serhab sobre el invaluable aporte humano y académico que propone como punto de partida para un encuentro permanente con América Latina y su región de origen, lo cual lo proyecta como un investigador destacado, un colega invaluable y un ser humano cuyas cualidades abren expectativas de vida para quienes tenemos la suerte de compartir con él. Sea el momento para desearle un futuro exitoso con nosotros. Muchas gracias, Serhab. Muchas gracias al doctorado, muchas gracias al equipo de colegas, amigos y personas vinculadas a esta unidad académica en la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, profesora Neila. Bueno, con ya todos estos elementos que ha presentado Serhat y su directora, vamos a dar paso entonces a algunas inquietudes para poder intercambiar por este medio virtual, pues ya que Serhat conoce bastante de estos temas digitales. Han ido surgiendo varias preguntas en las personas que nos vienen siguiendo en la transmisión. La primera es, desde tu lugar de enunciación de ciudadano extranjero en Colombia, ¿qué implicaciones tuvo el análisis de la violencia en otro país, Colombia? Entonces voy respondiendo uno por uno, ¿no? Sí, alcanzamos Bueno. a tener tiempo para que puedas atender cada uno. Muchas gracias. Pues sí, como yo antes de mi tesis, yo había trabajado casos de discurso sobre la violencia en Turquía. Entonces, pues venir desde allá a Colombia es un contexto muy diferente, pues igual es un conflicto armado violento largo, pero con un contexto cultural, sociopolítico, económico, histórico completamente diferente. Y pues esto yo creo que pues esto tuvo, uno es como que me salió interesante no encontrar algunas cosas que yo había encontrado en casos de Turquía y había pensado que también ocurrirían aquí, y pues después ver que estos no ocurren, y también ver algunos discursos que para mí son completamente distintos, y yo pienso que es como una gran medida está influenciada por el contexto histórico que desde la colonia hasta presente tiene unas razones históricas. Y pues yo creo que como yo no los conocía, como yo no los conocí, yo los conocí en una edad pues no muy joven, y pues yo creo que esta mirada está muy influenciada por eso, por ese, digamos, esa falta de naturalización, yo diría, porque hay algunas cosas que ha sido parte del discurso público en Colombia desde hace mucho tiempo, los estratos, las jerarquías raciales, un cierto tipo de clasismo particular por algunos aspectos políticos históricos, como la hacienda y la organización económica en la colonia, de esclavitud. Entonces, pues para mí pues, me llamaron mucho la atención, y no sé si pues tiene algunas ventajas y algunas desventajas, pero pues yo creo que por ser un extranjero yo los percibí como un problema muy inmediatamente, porque pues era un discurso muy nuevo para mí. Yo no había crecido escuchando políticos diciendo eso en la tele, o pues mayores en la familia hablando de esos temas en las conversaciones. Era algo completamente nuevo para mí. Cuando yo llegué a Colombia, yo ya tenía 27 años, y pues ya cuando llegué es cuando escuché por la primera vez estos discursos, y pues es una mirada diferente.
no sé, tiene ventajas y tiene desventajas, pero creo que es una mirada interesante. Quizás cuando se lee la tesis, personas que siempre han vivido en Colombia, pues les puede parecer interesante algunos comentarios que yo estoy haciendo ahí. Bien, Serhat, gracias. Vamos entonces con la siguiente pregunta, que es, ¿desde el inicio se planteó como un estudio del discurso en medios de redes sociales o qué aspectos replanteaste a lo largo de la investigación? No, pues cuando yo empecé al doctorado, el trabajo era sobre la violencia contra actores universitarios. Esto sí era el tema que yo quería trabajar. Pero yo había pensado un trabajo, no, no estaba muy seguro de qué fuentes iba a usar. Entonces pensaba quizás hacer una mezcla de como participando a las protestas, escribiendo mis observaciones, haciendo entrevistas, que hice algunos y sí participé en algunas protestas, pero al final yo fui todo el tiempo, era muy amplio como había pensado el trabajo y además había pensado comparativo con un caso de violencia de Turquía, pues primero quité esto y después el caso de Colombia, pues cada vez fui limitando, porque la verdad lo que yo había sugerido creo que era como 4 tesis doctorales, que creo que pasa a muchas personas, que pues antes de empezar el trabajo pues es fácil agregar unas frases más al anteproyecto, pero una vez que uno empieza, se nota de la cantidad del trabajo, pues va limitando. Entonces, primero yo limité al análisis de discurso. Y desde ahí sí decidí limitar a análisis de redes sociales, pues principalmente cuando yo me puse a recopilar tweets, pues yo no había esperado encontrar sobre un día de violencia en la Universidad de Cauca, 8.421 tweets relevantes, yo no había pensado encontrar. Y pues una vez que estaba ahí, pues después también me pareció mejor analizar estos datos detalladamente. Yo codifiqué cada categoría separada. Entonces, todo el corpus, eh, tengo 5 documentos separados de codificación de cada tweet. Eso implica leyendo primera vez para recopilar, segunda vez para clasificar y 4 veces más para codificar, un mínimo de 6 veces leyendo todo el corpus. Entonces, también leyendo los trabajos académicos durante mis estudios, me di cuenta de que yo lo que quiero hacer es trabajar en detalle con los datos. Esto es el tipo de trabajo que quería hacer. Y también lo que me interesó mucho en redes sociales es un cierto nivel de un discurso, yo diría como haciendo los términos de James Scott también, es como hay un discurso público, hay un discurso que podemos decir ahora más secreto. Y en redes sociales hay este discurso que poca gente diría a mi cara en entrevistas, ¿no? Hay unas cosas que están circulando, que se puede leer todo el mundo, pero es una información que no vamos a ver en medios de comunicación tradicionales, ni en las entrevistas, ni en muchos otros medios, porque muy pocas personas lo dirían así, firmando con su nombre o en la cara de otra persona. Específicamente, los tweets que recopilen que está clasificado como deshumanización, hay cosas muy eh, complicados. Y pues esto también me interesó, como leyendo, viendo todo ese discurso. Y pues, pero sí, que desde el inicio no había planteado así el trabajo. Interesante las transformaciones y carpintería del camino. En la recopilación de los más de 8.000 tweets, ¿encontraste secuencias generadas por bots o inteligencia artificial? Si fue así, ¿cómo se relaciona en la investigación? Según yo, es como
no están incluidos nada que está publicado por bots. Los de bots que yo he identificado son usualmente irrelevantes. Son lo que se considera spam o son como pasar publicidad a un producto. Una vez que un hashtag se pone popular, ya los bots empiezan a incluirlo en cualquier tipo de tweet para que tenga mayor visibilidad. Los tweets que están incluidos, yo no pensaría que hay algunos que están escritos por algún bot, pero hay tweets en donde alguien dice que no hagas caso, estos son bots, por ejemplo. Pero, entonces hay quienes acusan de otra cuenta de ser un bot. Esto sí está, pero yo no creo, porque además cuando con pocos casos que tengo deuda, pues puedo abrir la cuenta y ver qué está haciendo. Y pues a mí me pareció que fueron usuarios auténticos todos esos 8.421 tweets, aunque hay algunos que se nota, son pocos que habían, que copian de tweet de alguien más y lo pegan y lo publican. Y pues cuando se repite mucho el mismo tweet, esos también yo los descarté. Bien, vamos con la siguiente pregunta, ya nos quedan dos. En el análisis de los datos recopilados, ¿evidenciaste alguna incidencia particular de figuras públicas o políticas con relación a la legitimación de la violencia en sus interacciones? Sí, hay ciertos actores públicos que tienen una gran influencia sobre el discurso. Algunas personas que trabajan en medios de comunicación y algunas personas, figuras políticas. Y pues yo creo que nombrando no sería algún problema grave, ya que esos son personas públicas, que por ejemplo la periodista Vicky Dávila probablemente es la persona que tiene mayor influencia en los datos. Es lo que publica ella y lo que provoca como respuesta lo que ella publica, pues sí es importante. También las discusiones a los tweets de Claudio López es otro ejemplo que también resulta en muchos comentarios y mucha discusión posterior. Y también diría Gustavo Bolívar. Yo, pues esas tres personas sí han influido una bastante cantidad de tweets que directamente viene a respuesta a lo que ellos publican o hace una referencia implícita, pero pues se puede ver allí sobre estas publicaciones. Entonces también esto también es interesante, aunque yo no menciono nombres de nadie en Twitter, pero pues cuando las cuentas son de personajes públicas, yo creo que es más fácil entender de quién estoy hablando ahí. Bien. ¿En las categorías de análisis de su corpus tuvo en cuenta la violencia visual del corpus o solo se privilegió lo lingüístico? Sí, otra cosa que limité es principalmente yo quería hacer un separado apartado de imágenes, por eso ahora le digo cuántas imágenes fueron los que recopilé mientras que sigo hablando. Recopilé todas las imágenes que ocurren en este caso, 1015. 1015 imágenes tengo en una carpeta clasificada, no está incluido a la tesis, entonces explícitamente no está. Pero implícitamente pues sí afecta mucho, porque una vez que estoy clasificando los tweets como viéndolos en Twitter, pues imágenes, links, videos, GIFs acompañantes, pues afecta mi clasificación y están anotados. Si en futuro tengo tiempo, hago algo separado de ellos. No estoy explicando por qué yo noté que esto iba a ser otra tesis. Si me pongo a analizar 1015 imágenes,
pues eso va a ser otra tesis. También es muchas imágenes, en 8.421 tweets yo no esperaría tantas imágenes antes de recopilarlos, porque en casos de Turquía no salían tantas imágenes. Yo creo que es algo particular en comparación con lo de Turquía, es del discurso en Twitter en Colombia, que se usan más imágenes, parece. Yo había pensado que iba a ser como 200, 300, pues cuando vi que es más de 1.000, pues o tendría que limitarlo, ¿no? Decir que, porque yo repito cuántas veces están usados. Entonces pudiera decir 5 imágenes más utilizados, pero yo preferiría que si un día tengo tiempo, mejor me pongo a todo y veo pues, qué encuentro ahí. Y también hay algo que son emojis que están notados, aunque no tengo una parte separado, pues están anotados en mi documento y también pues afecta, pero específicamente por las estrategias discursivas, si no estoy hablando de estrategias discursivas en discursos visuales o audiovisuales. Esto no estoy hablando, pero tengo los datos y pues tengo una idea preliminar y pues sí me gustaría indagarme más en eso si tengo la oportunidad. Hay una más, siguen apareciendo, Serhat. No te quieren dejar ir. ¿Cómo se piensa la representatividad de quienes producen estos discursos en esta red social? ¿Qué perfil socioeconómico se pudo entrever en el universo estudiado? Pues en el caso de Colombia, los datos digamos, de datos de ubicación de usuarios no es muy confiable, digamos, no hay suficientes datos, al menos disponibles para mí, de dónde conectan. Y pues aunque Colombia sí tiene un número considerable de usuarios de Twitter, no es un país en muchas personas que creo que tengo las cifras ahí, hay muchas personas que no participan en esos discursos. Entonces se puede asumir ahora, como pues solamente asumiendo que hay más personas de ciudades grandes y pues hay menos representación de algunos sectores sociales, pues principalmente el campesinado está mucho menos representados ahí en ese discurso. Entonces, esto no es un discurso representativo de todo el país. Eso es un discurso que ocurre en una cierta plataforma que muchas personas están siguiendo, pero aún así quienes hablan ahí vienen pues tienen un carácter urbano, eso se nota porque además hay muchas referencias que yo entiendo porque son sobre Bogotá y pues cuando entras a las cuentas también se ven muchas personas que están viviendo en las ciudades grandes y pues es un discurso público producido mayormente por un sector social relativamente privilegiado en términos socioeconómicos, pero igual esto es el discurso que se reproduce. Es como, digamos, hay un problema en algunos países, Colombia incluido, que el discurso público está producido y reproducido por un pequeño parte de la sociedad. Y eso es lo que se consume quienes están buscando la información. Entonces, esto es un problema porque ahí aunque se puede ir a hacer entrevistas con personas que no tendrían acceso regular por ejemplo, a conexión a Internet, estos discursos no se circulan suficientemente en los medios de comunicación, ni redes sociales, ni medios tradicionales. Entonces, ahí cuando se limita el trabajo al discurso público en cualquier tipo, pues, de discursos de medios de comunicación, desafortunadamente eso pasa que nos enfocamos en un grupo muy poco representativo cuando pensamos características de la población total.
Para un estudiante de primer semestre, ¿cuáles son tus consejos para el proceso doctoral? ¿Cómo te fue con el proyecto de tesis y el examen de calificación? Bueno, me fue muy bien con el proyecto de tesis y examen de calificación, pero pues el capítulo empírico que yo entregué para mi examen de calificación, yo no uso nada. Como esto es completamente diferente y con mi proyecto también. Los casos que estoy hablando en el proyecto, pues no están en mi tesis. Es porque cuando ya empecé, yo había empezado a trabajar de Colombia con casos de la Universidad Nacional de Colombia en el campus Bogotá, lo cual después lo guardé mis datos, en futuro quizás puedo volver a visitar, pero entonces la verdad yo diría que lo más importante, pues no sé, cada quien depende cómo ve, pero yo creo que la importancia de hacer el proyecto y el capítulo empírico es aprender o desarrollar las habilidades principales que va a ser necesario para escribir la tesis. En lugar de, pues si se puede usar ese capítulo igual en la tesis, pues qué bien, pero pues yo creo que lo más importante es aprender esto, cómo hacer un trabajo empírico, que puede ser un capítulo de una tesis para desarrollar esas habilidades, porque es muy probable, yo creo que para muchas personas, que es muy diferente su proyecto que su tesis, como muy diferente. Y entonces yo creo que es más importante desarrollar las habilidades metodológicas principalmente y también estar familiarizado como el beneficio del programa, que es su carácter, yo creo que es transdisciplinar, aunque eso tiene implicaciones complicadas para después por carrera académica en una academia en donde disciplinas son tan hegemónicas todavía, pues alguien sin un programa de disciplina pues tiene unos problemas, pero como una persona que va a realizar investigación académica después, esa característica transdisciplinar es muy importante. Entonces yo diría que si alguien tiene tiempo y recién está empezando el doctorado, yo sugeriría aprender de tantas tradiciones diferentes posibles, teóricamente y metodológicamente, y pues esto facilita mucho la tesis, porque la verdad desde el primer año es muy difícil determinar cómo va a quedar la tesis, pero pues las habilidades que se aprende, pues se queda con la persona después. Súper, Serhat, muy enriquecedor todo lo que nos cuentas, tu experiencia. Tenemos también muchas felicitaciones a tu trabajo. Aquí tus compañeros, compañeras, varias personas del doctorado se han conectado a acompañarte, probablemente otras verán la transmisión luego. Pues muy grato tener tu presencia, tu presentación. Les agradecemos a quienes se conectaron y les invitamos a leer el trabajo. Como se dieron cuenta, es un trabajo muy, muy detallado, muy rico en todo el análisis que se hizo, que es fascinante tanto en sus hallazgos como en todo el proceso que Serhat nos narra, cómo llegó a los resultados. Entonces, muchas gracias, felicitaciones de nuevo y bueno, ahí esperamos seguir encontrándonos en otros espacios. Sí, muchas gracias a todas y todos por acompañar. Ojalá hubiéramos podido hacer también presencial. Veremos si en futuro tendría una oportunidad de visitar y pues vemos si podemos reunirnos con las compañeras y los profesores. Sí, ojalá. Acá estaremos atentas para cuando pases por Colombia. Un abrazo, Serhat, y un saludo a todos y todas. Y bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.